Hola, buenos días. Em, si alguien me puede decir si ahora se oye, yo creo que sí, ahora ya me marca que sí. Vale, vale, pues me dicen que sí. Vale. Bueno, pues nada, disculpad por el fallo técnico anterior y nada, empezamos con el webinar sobre aislamiento acústico y nada, pues me voy a presentar. Yo soy Maricruz Grau, responsable técnico de Chova y nada, para quien no nos conozca todavía, a ver, espera, si se escucha, vale. Bueno, pues seguimos. Vale. Pues bueno, Chova somos fabricantes de aislamiento térmico, impermeabilización y aislamiento acústico. Llevamos ya más de 85 años en el sector de la impermeabilización y bueno, como podéis ver en el logo, nosotros ahora pertenecemos al grupo BMI, pero seguimos siendo la misma empresa Chova. Aquí tenéis nuestras instalaciones en Tabernes de la Valldigna. Y esta sería nuestra gama de productos. Toda la gama de impermeabilización, tanto de impermeabilización bituminosa, sintética y líquida, todos los complementos para el drenaje, de Chovadren, Geofilm. También fabricamos el aislamiento térmico Chovafoam. Tenemos compuestos como la Inverlosa, que veis esta losa filtrante que lleva una capa de mortero filtrante con el aislamiento térmico incluido. El Chovatén, que también es un compuesto muy conocido nuestro, que combina la impermeabilización con el aislamiento térmico. El Chovapir, ¿vale? Y lo que hoy veremos, nos ocupará, será la gama de aislamiento acústico. Y bueno, aquí veis, en Chova intentamos siempre apostar por la innovación y intentamos crear sistemas nuevos y investigar todos los productos que tenemos. Y bueno, a través de la investigación y de la formación, pues bueno, vamos un poco creciendo en esta innovación. Estamos muy enfocados a la sostenibilidad y la rehabilitabilidad, es decir, todos nuestros productos, podéis encontrar los productos el certificado de declaración ambiental, las DAP. Somos el primer fabricante que hemos tenido las DAP de acústica, de todo lo que sea la lámina Viscolam, que veremos después que es la lámina de alta densidad, y sus compuestos. También pertenecemos al Green Council, el Green Building Council de España, para todos los certificados LEED, BREEAM, Verde, que ahora, pues bueno, podéis encontrar las fichas de sostenibilidad también en nuestra página web. También pertenecemos a la Asociación Nacional de la Empresa de Rehabilitación y Reforma, ¿vale? Porque ahora ya, pues, como sabéis, pues la edificación está muy enfocada también a la rehabilitación. Estas son nuestra declaración ambiental de producto, como os comentaba, las podéis encontrar en la página web para todos estos certificados y sellos ambientales. Tenemos un asesoramiento técnico, nosotros llamamos propuesta técnica idónea, aparte de asesoramiento sobre cualquier producto o cualquier solución, pues podemos enfocar soluciones concretas para cada proyecto que tengáis, es decir, os podéis poner en contacto con nosotros a través de estos correos que ponemos aquí del departamento técnico y os ayudamos en cada proyecto en concreto, ¿vale? Después en nuestro centro de formación, pues bueno, tanto a través de estos webinars como en nuestras instalaciones, pues damos formaciones y intentamos ayudar tanto a clientes como proyectistas con las novedades y las soluciones con nuestros productos. Y bueno, ya pasamos un poco a lo que sería el tema del webinar. Ahora mismo el aislamiento acústico se rige por la normativa del Código Técnico del DBHR, que es el documento básico de protección frente al ruido. Pues bueno, como sabéis, el Código Técnico engloba todos estos, todos estos documentos básicos. A nosotros el que ahora nos incumbe es el de protección frente al ruido, el DBHR,
que fue aprobado en el 2007 y tenemos la última versión del 2019, ¿vale? Con algunos comentarios, alguna modificación que ha habido, pero no ha sido gran cosa. Toda esta información os podéis descargar el DBHR del código técnico, de la página códigotécnico.org. Ahí podéis encontrar todos los documentos básicos y en concreto del DBHR, pues también existe una guía de aplicación que es muy sencilla y nos va explicando cómo debemos aplicar en cada caso las exigencias. Y bueno, ¿dónde aplicamos este DBHR? Pues todas las obras de nueva construcción, todo edificio que sea nuevo, tanto residencial, público, privado, de docente, sanitario, todo tiene que cumplir el DBHR, y en obras de edificios existentes consideraremos cuando es una ampliación o una reforma integral, ¿vale? Siempre que el código técnico lo define como que altere la configuración arquitectónica del edificio, es decir, una reforma de una vivienda dentro de un edificio no estaría obligada o una pequeña reforma de alguna distribución de una vivienda en concreto no está obligada a cumplir el DBHR. Pero cuando ya hablamos de coger un edificio existente de viviendas y rehabilitarlo o cambiar el uso, ahí ya otra vez nos tendríamos que ir a la exigencia del DBHR. También en recintos ruidosos, es decir, cuando ya se vaya a producir un ruido de más de 80 dBA, ahí el código técnico ya no entra. Ahí tendríamos que irnos a la ordenanza, bueno, a la ley del ruido, ordenanza de cada municipio y ver qué actividad se va a producir en ese local y ya actuar sobre esa normativa en las ordenanzas y la ley del ruido. También en recintos o edificios de pública concurrencia, sea auditorios, salas de música, todo esto se va a tratar en concreto y requerirá un estudio acústico en concreto para ese recinto o edificio, ¿vale? Ya no estaría dentro de la aplicación del DBHR, porque ya sería, depende del uso que se le vaya a dar y los requisitos de la zona donde esté, y ya sería un estudio más exhaustivo y más concreto. Aquí vemos lo que considera el DBHR, todos los usos de cada edificio, como os comentaba, residencial, docente, sanitario, administrativo. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de edificio y dentro de ese edificio el código técnico distingue entre dos tipos de recintos, protegidos o habitables. Entonces, para los recintos protegidos, en el caso de residencial, pues estamos viendo que es dormitorios, salones, comedores, siempre nos va a exigir mayor aislamiento, ya que son zonas de descanso y zonas que debe tener mayor confort acústico. Aquí vemos un ejemplo de la guía que os comentaba. Esta es una imagen cogida de la guía de aplicación del DBHR, donde nos va indicando el aislamiento que nos pide en cada caso. Por ejemplo, este es un plano de un edificio de residencial público, es decir, un hotel, donde aquí veis cada recinto de estos pone que es una unidad de uso, es decir, es como si fuese nuestra vivienda. Una vivienda es una unidad de uso y en el caso de un hotel, cada habitación es una unidad de uso, ¿vale? Y dentro de esa unidad de uso, veis que pone P, que es protegido, y una H, bueno, aquí se ve mejor, una H que es habitable. ¿Qué quiere decir? Este sería el baño de esa habitación y la parte la zona de dormir sería el protegido. Pues bueno, veis que entre dos recintos protegidos el aislamiento es de 50, entre dos habitables 45, ¿vale? Pues primero tendríamos que identificar cuáles son los protegidos y los habitables de nuestro edificio. ¿Vale? Igual que si veis aquí, pone recinto de instalaciones, pues pueden ser una sala de máquinas o cualquier recinto que pueda tener maquinaria, pues aquí nos va a exigir entre el protegido y las instalaciones 55, ¿vale? Siempre protegiendo más a esta zona de descanso. Y bueno, esto ya del código técnico, como hemos visto, ya viene desde el 2007 y bueno,
Aquí se hizo un cambio de concepto de lo que había antes, que era la norma básica de la edificación, donde nos pedían que el aislamiento fuese del elemento. ¿Vale? Lo que nos pedían de aislamiento entre dos viviendas era un aislamiento teórico solo de la pared. No teníamos que ir a medir allí in situ. En el código técnico el gran cambio fue que aquí aparte de exigir más aislamiento, fue que teníamos que hacer aislamiento entre dos recintos. Es decir, después había una comprobación, puede haber una comprobación que nos diga que este aislamiento de la medianera entre dos recintos nos dé un DNTA mayor que 50. ¿Vale? Es decir, ya pasamos del aislamiento de un elemento a un conjunto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en un aislamiento del elemento normalmente vamos a encontrar el índice de aislamiento, que es el RA, y esto lo podemos hacer o bien en un laboratorio, donde es un cálculo del aislamiento de la pared, ¿vale? Sería este caso, donde vemos que el ruido solo puede pasar a través de la pared, por tanto nos va a decir qué cantidad de ruido, qué aislamiento va a tener la pared, sin tener en cuenta ningún flanco. ¿Vale? Solo tiene en cuenta, es una condición ideal, solo tiene en cuenta el elemento. Sin embargo, en la obra y en la vida real, esta pared sí que va a tener unas pérdidas de aislamiento porque el ruido va a pasar por todos los flancos. Entonces aquí nos va a influir todas las transmisiones indirectas. Por tanto, este aislamiento in situ normalmente va a ser en la misma pared, nos va a dar más aislamiento en una condición ideal que en un edificio. Entonces, cuando veamos el índice RA, siempre se va a referir o bien al laboratorio o bien a un cálculo teórico según una aplicación o por ley de masas, siempre teórico. Y después el DNTA es el que nos pide el código técnico, que va a ser una medición in situ entre esos recintos exactamente. Vale, es un poco el cambio que hubo ya en su día de índices. ¿Y qué nos van a influir en ese aislamiento in situ? Pues todas las transmisiones indirectas que hemos visto que en el laboratorio no existen, la dimensión y la geometría de la muestra, es decir, una misma pared o solución acústica puede dar valores diferentes en dos viviendas diferentes, ¿vale? Por la geometría de las habitaciones o bien porque comparten más o menos superficie, ¿vale? Todo esto nos puede influir. También todas las instalaciones que vayamos a hacer con las que se rompa esa solución acústica, ¿vale? Siempre tenemos que pensar que enchufes, cajas de luz, todo eso va a debilitar el aislamiento. Entonces también tenemos que tener en cuenta cómo se van a hacer esas instalaciones. Y cualquier puente acústico, por ejemplo, hay en algunas ocasiones podemos poner una solución acústica en la medianera, pero si no se hace un suelo flotante, pues por la parte inferior va a haber un puente acústico donde vaya a pasar todo el ruido. Pues bueno, todos estos pequeños detalles al final te pueden afectar al valor de aislamiento que nos dé in situ. Con esto estamos hablando de que en una solución que yo pueda dar en laboratorio me puede estar dando un valor de aislamiento entre 10 o de 3 y 10 dB más que lo que me va a dar en la obra, ¿vale? Por eso siempre cuando recurrimos a una solución que tiene un ensayo en laboratorio es para tener una referencia, pero siempre vamos a ser conscientes de que en la obra real ese valor va a disminuir. Estos serían los valores del dBHR a ruido aéreo en las divisiones interiores, o sea, en la tabiquería interior de una misma vivienda, nos van a exigir un R, o sea, un valor de aislamiento del elemento de 33 dB. Pero en las divisorias entre viviendas ya vamos a ver el índice de NTA, es decir, medida in situ, más de 50 dBA. Entre forjados también, más de 50 dNTA. ¿Vale? Aquí ya veremos si no tiene puertas, tendríamos el mismo índice, 50, y con puerta ya nos van a exigir un aislamiento del elemento del muro y un aislamiento de la puerta, porque al final el conjunto, para asegurarnos que el conjunto no esté muy debilitado. En salas de instalaciones, como habíamos visto
en el dibujito de la guía, en la imagen, pues aquí tenemos DNT a más de 55 y en fachadas, pues aquí va a depender, este es el índice de medición en fachadas, con el ATR, que es la corrección por ruido de tráfico, y aquí tenemos una horquilla de valores entre 30 y 47, porque según el código técnico vamos a tener en cuenta en qué zona estamos viviendo. Es decir, si hay mucho ruido de tráfico, porque estamos hablando de una carretera principal, una autovía, una autopista, aquí el código técnico nos va a pedir un aislamiento mucho mayor, ¿vale? Porque que si estamos en una zona tranquila, ya sea una urbanización, una zona residencial. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el mapa de ruido de cada zona donde se va a construir el edificio. Igualmente, en lo que sería el ruido de impacto, en la norma básica, solamente nos exigían el valor de impacto del forjado en laboratorio, ¿vale? Y solo querían proteger, o sea, solo se protegía el impacto de arriba hacia abajo. Y ahora en el código técnico, aparte de no molestar al de abajo, pues tenemos que no molestar al de al lado, ¿vale? Y además también cambia el índice de que este impacto lo vamos a medir in situ, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos una arista o bien en horizontal o bien en vertical, vamos a tener que proteger ese impacto. Aquí veis el índice entre viviendas, veis el LNTW, este índice ya nos está indicando que es medido in situ, ¿vale? Entonces no tiene que pasar más de 65 dB de ruido. ¿Vale? Pues bueno, un poco también lo mismo. Cambió lo que sería la forma de medir y la exigencia. ¿Cómo podemos cumplir el de BHR? Pues bueno, por una parte puede ser la opción simplificada. ¿Esto qué quiere decir? Que el código técnico te va dando unos valores de aislamiento para la medianera, unos valores de aislamiento para la fachada, un valor para la tabiquería interior, para el forjado, y tú lo vas cumpliendo por separado. Y el código técnico, esas tablas ya están pensadas para que después, si tú lo cumples todo paso a paso, al hacer la medición final, te va a dar una medición in situ más de 50. ¿Vale? Entonces, por una parte sería la opción simplificada, que es la más fácil, y lo vas haciendo como un puzzle, tú vas cumpliendo paso a paso todo lo que te pide, o bien la opción general es, a mí me da igual, no voy a seguir ninguna pauta que me diga la simplificada, yo voy a crear mis soluciones, pero tengo que asegurar, o bien con alguna simulación, con algún programa o por cálculos, como sea, pero yo tengo que asegurar que eso después la medición me va a dar 50. ¿Vale? Entonces, la opción general, pues bueno, hay casos en que es buena porque la opción simplificada siempre va a ir un poco por encima de lo que se exige, para asegurarnos que si después fallamos en algún punto, los otros puntos compensen, ¿vale? Aparte que es la más fácil de justificar para el proyectista. Vale, entonces siempre, lo que os decía, siempre estamos hablando de soluciones globales. No, ya no nos vale como en la norma antigua, que sería el aislamiento de un elemento y punto. Aquí tenemos que cumplir entre recintos y tiene que ser una solución conjunta. Aquí vemos la opción simplificada, pues bueno, aquí veis lo que sería la imagen de la ficha justificativa, que lo podéis encontrar en el DBHR, y vamos rellenando pues a cada punto qué solución hemos cogido. Pues por ejemplo, este para medianeras, yo rellenaría aquí la masa que tiene el tabique, el valor de aislamiento. Esto sería un trasdosado, por ejemplo, para fachadas, pues también iría rellenando. Este sería mi forjado, pues yo voy en cada fila, me está pidiendo una cosa. Entonces, cuando yo rellene todo y yo cumpla todos los requisitos que me pide, nos aseguramos que el conjunto me va a cumplir los 50. Y después la opción general, pues bueno, aquí tenemos la herramienta del ministerio, que vamos rellenando volumen, superficies y cada elemento como es.
o nuestro el Chobacoustic Soft, que también es un poco, está enfocado para también ir colocando las soluciones y nos da el conjunto de aislamiento entre recintos. ¿Vale? Pues bueno, un poco para que veáis las dos opciones de cómo podamos justificar. Ahora, bueno, hasta ahora lo que hemos explicado es el DBHR, que es la normativa actual de edificación. ¿Vale? El año pasado, en septiembre, salió la norma UNE 742201, nos da un esquema de clasificación de edificios. ¿Vale? Pues bueno, ¿qué representa esta norma? Pues bueno, hasta ahora la normativa, el DBHR, representa un valor mínimo de aislamiento, es decir, nos da un requisito que tiene que cumplir el aislamiento como mínimo. Eso muchas veces no quiere decir que vaya ligado a un buen confort acústico, porque bueno, la verdad que el DBHR pues ha quedado un poco que los valores necesitarían una revisión y aunque se cumpla, siempre sabemos que si es mínimo, pues vamos a ir al mínimo. Y con esta norma lo que se pretende es dar un poco de valor a esa calidad acústica ya bien sea el proyectista, que si el proyectista quiere darle a su edificio una calidad, pues que se reconozca, y por otra parte, informar a los usuarios de la calidad acústica de cada edificio. Por ejemplo, si te vas a comprar una vivienda, pues bueno, pues a mí me gustaría saber si está clasificada como A, como B o como F, ¿vale? Entonces tener una guía a lo mejor porque de lo que estás pagando que está justificado en tema de acústica, por ejemplo. ¿Vale? Entonces por las dos partes es opcional, esto no es obligatorio, pero es una forma de incentivar la calidad acústica. Bueno, en la norma tenemos 6 clases, desde la A hasta la F. La A sería la calidad más alta y la F la más baja. Pues bueno, lo que dice la normativa es que describe los criterios para que sigue cada clase y cómo lo tienes que clasificar. ¿Dónde se aplicaría? Pues igual que el de BHR, la verdad, está muy ligado a todo lo que es los índices del DBHR y cómo se mide y demás. Todos estos, los edificios de aplicación serían igual, residencial, público y privado, sanitario, hospitalario, docente. Y en la clasificación tenemos en cuenta igual ruido aéreo, ruido de impacto, fachadas e instalaciones, que es un poco los valores que vamos a medir en el DBHR. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso, lo único que tú, al buscar las soluciones, o bien te quedarás en lo que te pide el código técnico, o si el proyectista o el propietario quieren de esa vivienda o ese, de ese edificio quiere darle una calidad superior, pues después se va a poder ver reflejada en esa clasificación. Bueno, las excepciones, pues recintos protegidos colindantes con recintos de actividad inacabados. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, el código técnico, cuando yo tenía una vivienda en planta baja, o sea, en primera planta y en planta baja hay un local, el código técnico lo considera local de actividad, ya sea después una oficina o un bar con música, por ejemplo. Pues bueno, eso se va a tener que mantener igual, pero por ejemplo para la clasificación, no, si tú no sabes qué tipo de local, o sea, la actividad que se va a hacer y el ruido que va a producir, pues no entraría en esta clasificación. ¿Vale? Igual que instalaciones, aunque haya un recinto de instalaciones que tú en el código técnico sí que vas a tener que cumplir 55, pero para esta clasificación, si ya no están ya instaladas esas instalaciones, no entraría, porque no tiene sentido clasificarlas de algo que a lo mejor la instalación que pongas dentro hace más ruido de ese aislamiento, ¿vale? Y bajantes pluviales. O sea, simplemente son esas tres excepciones que se tendrían que declarar cuando haces el certificado, pues tú especificarías lo que falta por certificar. Vale, las clases acústicas,
irían desde A, que sería la clasificación más alta, hasta la F, que sería la más baja. Y después también puede ser clasificado como NPD, que sería sin prestación determinada, ¿vale? O bien porque no se pueda, o bien porque el edificio no lo necesite, ¿vale? Pues entonces, en ese caso, no es que sería la peor, sino que no está clasificada y ya está. ¿Qué criterio seguimos para clasificar? Pues bueno, ahora veremos que sería lo mismo que vamos a medir en el código técnico. Aislamiento ruido aéreo entre recintos, aislamiento ruido de impactos, aislamiento ruido aéreo por el exterior, que sería el ruido de fachada, que ya habíamos visto que se pedía en el DBHR, nivel presión sonora de las instalaciones y el tiempo de reverberación en aulas. Bueno, y salas comunes, bueno, donde se exija, que sería igual que los mismos casos que en el DBHR. Por tanto, nosotros el proceso sería todo igual, pero si nos da resultados superiores al DBHR, pues se justifican. ¿Vale? Entonces aquí yo tendría la tabla de aislamiento ruido aéreo. Esta tabla ya es de la norma. Y si nos vamos aquí, vemos entre recintos protegidos y otros recintos, tanto en horizontal como vertical. DNTA 50. Esto es lo que nos pedía el código técnico. ¿Vale? Pues entonces vamos a ver que la clase D es el DBHR. ¿Vale? Entonces, en realidad, tendríamos que cumplir por lo menos la D, porque si nos vamos a la E, ya no estamos cumpliendo el DBHR. ¿Vale? Entonces, la mínima tendría que ser esta. ¿Por qué existen estas? Porque aparte de para edificios nuevos, ¿vale? Una opción son edificios nuevos que tú ya vas a hacer para buscar una calidad acústica y una clasificación. Pues bueno, aquí tendrías hasta la clase A. Imaginemos que entre dos viviendas ahora nos van a exigir 50, pues que entre dos viviendas haya un aislamiento de 60, que eso sería una muy buena calidad acústica. ¿Vale? Pues eh, nosotros estaríamos en un edificio nuevo desde la D hasta la A. Pero esta clasificación también nos sirve porque en esta normativa, en esta norma, nos da la opción de clasificar un edificio que se va a rehabilitar, pues se podría sacar la clasificación que tenga en este momento, que a lo mejor sería una clase E, por ejemplo, y se rehabilita y se vuelve a comprobar qué clase hemos conseguido. Pues a lo mejor de una E pues pasamos a una B, ¿vale? Pues entonces eso se va a valorar, el cambio de, de clasificación de antes y después de la rehabilitación. Pues bueno, aquí un poco esto sería la muestra de lo que sería la clasificación de ruido aéreo. Pues bueno, tendríamos lo mismo para el ruido de impacto, para el ruido exterior, niveles sonoros, ¿vale? Y tiempo de reverberación. En la norma pues nos va a ir diciendo cada clasificación. A ruido aéreo yo tendré una clasificación B, a ruido de impacto a lo mejor una C, ¿vale? Ya hay 1000 combinaciones. Y ya la norma pues ya te dice cuál va a ser todas esas combinaciones, cuál va a ser la clasificación total, ¿vale? Ahora, en este momento no vamos a entrar a desgranar toda la norma, pero bueno, es para que tengáis una idea de lo que, de lo que se puede hacer y de las clasificaciones que se pueden obtener. Y yo creo que es una muy buena noticia para tanto proyectistas, para valorar el trabajo que hacen, y para el usuario, porque al final vas a saber eh, cuál es la calidad acústica de la vivienda que compras o la vivienda que estás. Y bueno, vamos a ver algunas soluciones. Hasta ahora, bueno, hemos visto todo lo que sería la normativa, pues vamos a ver soluciones en edificación. Pues bueno, aquí tenéis los típicos ruidos que podemos encontrar en las viviendas. Si hablamos de residencial privado, de viviendas, pues como hemos visto antes, los protegidos serían dormitorios, comedores, salones. Lo mismo haríamos si nuestro edificio es un hotel, pues también haríamos que los protegidos serían los dormitorios dentro de una habitación, si hay algún despacho en la zona de oficinas, las zonas de descanso del hotel que tú consideres que debas proteger, y después recintos habitables, baños, distribuidores, vestuarios y demás. Pues bueno, un poco primero clasificar
el edificio, y para buscar las soluciones, primero tendríamos que saber qué soluciones que queremos aportar, es decir, qué ruido queremos evitar. El ruido aéreo, todo el ruido que viene a través del aire, la música, las conversaciones de los vecinos, el ruido de tráfico que entra por la ventana. El ruido de impacto es un golpe corto que se transmite por la estructura, pues un golpe, la caída de un objeto, el arrastre de sillas, y vibraciones en el caso de maquinaria o, por ejemplo, los aires acondicionados, todo esto que normalmente está tocando la estructura, o bien porque está apoyado, como la lavadora, o bien porque está anclado a la pared. Todo eso, cuando entre en funcionamiento, pues empieza a vibrar, perdón, y se transmite a través de la estructura. Si nos fijamos en el ruido de impacto, pues bueno, aquí tenemos toda la gama de Chova Impact. El Chova Impact son láminas de polietileno expandido, y el Chova Impact RT es una gama de Chova Impact de polietileno reticulado. ¿Vale? Chova Impact Plus es el polietileno expandido con triple capa. Aquí hemos hecho una combinación con el Triacoustic, que combina lámina de impacto y ruido aéreo, una lámina de alta densidad, y la banda, el Chova Impact Banda, vamos a utilizar en todos los sistemas de suelo flotante, porque como veremos es muy importante que no toque la estructura para no crear ningún puente acústico ni debilitar la solución. ¿Vale? Como ya sabemos, un golpe que se transmite por la estructura no es solo lo que se transmite por el forjado, sino que aparte del forjado, una vez está en la estructura, ya nos va a pasar por todo, ya va a bajar por paredes y demás. O si hay algún pilar aquí, pues también se transmitirá. ¿Cómo debemos evitar el ruido de impacto? Pues colocar siempre, y muy importante, en el camino de transmisión, es decir, donde se está produciendo el golpe, ahí es donde debemos de cortar y poner el suelo flotante. Por eso el código técnico nos está exigiendo que en nuestra vivienda coloquemos el suelo flotante para que no transmita a la lateral, ni arriba ni abajo. ¿Vale? Entonces, aquí al colocar el suelo flotante, está amortiguando esa vibración, esa que pasa a la estructura, y ya la corta. Estos son unos ensayos que hemos hecho de todos nuestros materiales, ¿vale? Como os comentaba, pues bueno, un poco buscando siempre innovar y testear todos nuestros productos. Aparte de los ensayos de laboratorio, hemos hecho unos ensayos in situ con la máquina de impactos. La máquina de impactos es la que se utiliza en los mismos ensayos para comprobar el DBHR. Y nada, hemos comprobado con una losa, sin suelo flotante, sin ninguna lámina, y después con cada una de las láminas. Esta sería la sala donde estamos recibiendo el ruido de ese golpe, que esta sala está debajo de esta que vemos la máquina. Y estos son los ensayos que hemos sacado, que los podéis encontrar en la página web o en el manual, en cada ficha del sistema. Hemos estado incluyendo cada vez que hemos ido renovando las soluciones, pues bueno, ya podréis tener actualizado el manual de acústica con estas soluciones, con estos sistemas y los valores que nos están dando de mejora de impacto. ¿Vale? Aquí, como veis, tenéis el Chova Impact 5RT, que es el de 5 milímetros, que es el reticulado, una mejora de 21, y el Chova Impact 10RT 24, por ejemplo. El Chova Impact 5, el expandido, que tiene una mejora de 23. ¿Vale? Como veis, depende el valor de aislamiento depende de cada material. El 5 milímetros del reticulado y el 5 del expandido, en este caso nos dieron uno 23 y el otro 21. ¿Vale? No depende solo del espesor, depende de cada material, porque al final lo que necesitas para amortiguar el ruido de impacto es un material que sea más o menos elástico, y necesita, en el caso de estas láminas, necesita una capa de compresión que lo que hace es que le ayude a repartir el peso y amortiguar ese impacto. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué elegiríamos uno u otro? Pues el expandido
para un uso de una vivienda normal o de un recinto normal, funciona perfectamente, y el reticulado, por ejemplo, podríamos utilizarlo en algún sitio que requiera una resistencia mayor a la compresión, por ejemplo, un supermercado, una biblioteca, donde la carga de uso va a ser mayor, porque este material, ya de por sí, por la forma de fabricación, tiene una resistencia a la compresión mayor, va a soportar más peso, pero más peso estamos hablando de mucho más peso, ya no es una vivienda, una carga normal, perfectamente nos serviría el Cheva Impact 5 o el 10, ¿vale? También ver que muchas veces si quieren colocar doble capa de material, 2 de 5, pues bueno, aquí estamos comprobando que en acústica no es todo, se suma directamente. Estamos comprobando de que si 5 milímetros son 21 y 10 son 24, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que en acústica no podemos sumar lo que me da la mejora de un material. Si yo le pongo doble capa, es el doble de mejora. ¿Vale? Y muy importante también, una vez ya tenemos la lámina de impacto en todo nuestro recinto, el tener en cuenta los detalles del encuentro. Esa solera que le vamos a colocar encima de compresión no puede estar en contacto con el tabique, ¿vale? Tabique o por ejemplo aquí el pilar, ¿vale? Veis que aquí ya han colocado la solera, pero se ve perfectamente que la lámina de impacto, la banda, está subida y entonces no impide que la solera toque a la estructura, ¿vale? Y por esto será que es un suelo flotante y un golpe que caiga aquí no se transmitirá. Aquí vemos el Cheva Impact RT, ¿vale? Esto es la banda del reticulado, lo mismo, extendemos todo el material y tanto encuentro con pilares y tabiques, colocamos la banda. Vale, si pasamos a ruido aéreo, en obra nueva, pues bueno, partimos de que podemos crear la solución que queramos por ejemplo, medianeras, en dormitorio, zonas de descanso. ¿Vale? Pues aquí ya vamos a ver distintas soluciones en función de cómo vaya a ser el proyecto. Aquí tenemos una separación vertical todo con placa de yeso, esta sería con ladrillo. ¿Vale? Pues bueno, vamos a utilizar distintos materiales. Siguiendo los tipos de tabiquería, de divisoria que nos pide el DBHR, cuando hablamos de doble tabique de ladrillo, nosotros siempre nos decantamos por esta solución, porque aquí tenemos doble ladrillo hueco del 7, siempre en el DBHR nos van a pedir para que esté totalmente desolarizado la banda desolarizante, ¿vale? Es una banda acústica especial para el ladrillo y colocaremos esta banda tanto en el suelo como en el lateral como en el techo, ¿vale? Para que quede totalmente desolarizado de esta vivienda, y esta vivienda tendrá su tabique con su banda, ¿vale? Y no irá ni arriostrados, ni se tocará ni nada. Dentro, ¿qué colocaríamos? Pues normalmente, que siempre se ha colocado lana de roca o algún material aislante, pues bueno, incorporamos el Cheva Acoustic Plus Fieltex, que sería un material que aquí se ve muy bien, que lleva doble capa de fieltro textil y la lámina. ¿Esto qué ventajas tiene? Que si yo tengo un tabique de ladrillo y aquí iría otro tabique de ladrillo, yo siempre voy a mantener una lámina acústica entre las dos viviendas, porque para instalaciones, porque cuando sea necesario yo voy a romper y a pasar instalaciones por ese ladrillo, y al romper el ladrillo estaré quitando masa, por tanto aislamiento, y esto me estará pasando en las dos partes, ¿vale? Esta vivienda hará sus instalaciones y la otra también. Y yo, al poner el Cheva Acoustic Plus Fieltex, siempre voy a tener una lámina continua en el centro. Aparte de que, como es un fieltro textil, pues me va a contribuir también al aislamiento térmico. ¿Vale? Esta sería la instalación. Aquí vemos que aquí se ha puesto los distintos tramos, llevan un solape. Aquí veis
el pequeño solape que tiene, pues bueno, cada tramo se va colocando uno al lado de otro y con fijación mecánica. En el solape también lo fijamos para que no se abra y después ya o bien se colocaría el otro ladrillo o si vamos a hacer un trasdosado, lo que sea. Este sería también el Plus Fieltex, que en este caso pues lo han colocado en el techo. ¿Vale? Sería un poco costoso porque pesa, pero es muy efectivo y, por ejemplo, esto podría ir en un local de actividad. ¿Vale? Si nos vamos a una solución de tipo 3, que sería tabiquería todo con placa, nosotros siempre recomendamos esta de doble estructura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así cada vivienda, si tuviésemos solo una estructura, eh, cuando el sonido choca contra esta pared, ¿vale? Es rígido, tiene un contacto rígido con la otra parte de la pared, que serían las placas, ¿vale? En el momento en que le ponemos dos perfilerías autoportantes, que en realidad no se deberían de tocar, siempre se puede dejar un centímetro entre perfilerías, pues esto va a favorecer mucho el aislamiento. De hecho, esto en laboratorio tiene un aislamiento de 65,6, ¿vale? Que ya, como decíamos, esto es del elemento, que después en la vivienda puede ser 58 o dependiendo de los flancos que tenga. Pero es una muy buena solución porque cada vivienda tiene su estructura independiente y a esa estructura, dentro de la estructura colocaríamos chobanapa, que es una fibra de poliéster, para rellenar siempre la cámara, y a cada lado colocaríamos doble placa de yeso laminado y la lámina Viscolam, que es la lámina acústica de 4 milímetros. ¿Vale? Este sería, por ejemplo, es la misma solución pero con una estructura. Pues aquí esto lo colocaríamos, por ejemplo, entre despachos, en oficinas. Ya entre dos despachos a lo mejor ya no tienes que cumplir los 50 de aislamiento, pero tú necesitas una privacidad y quieres que sea un aislamiento mayor que una tabiquería simple de una casa. ¿Vale? Pues bueno, pues esto, en vez de colocar doble placa de yeso solo, pues colocaríamos la lámina Viscolam y ya le está aportando mucho más aislamiento. Esta sería la gama de Viscolam. Tenemos la posibilidad de Viscolam 35, que son 3,5 kilos por metro cuadrado, de Viscolam 65, que son 6,5 kilos, o Viscolam 100. ¿Vale? Estos son distintos espesores. Es una lámina acústica de alta densidad que en muy poco espesor nos está ayudando a aumentar el peso de las placas. ¿Vale? Normalmente está enfocado para refuerzo de la placa de yeso. Normalmente hacemos el sándwich acústico que llamamos, con doble placa de lámina y el Viscolam. Y ya en función del proyecto, pues si necesitamos más o menos aislamiento, pues utilizamos 35, 65 o 100. Eso ya se va diseñando según lo que nos ocupe. Aquí, bueno, vemos cómo se colocaría. Aquí tenemos la primera capa de placa de yeso. Después ya colocaríamos todo el Viscolam, ¿vale? Siempre contrapeando las juntas. Si veis aquí, esta sería la capa, o sea, la junta de la placa, y esta sería la junta del Viscolam, ¿vale? Pues siempre que se pueda, vamos a contrapear todas las juntas para impedirle al ruido, bueno, ponérselo más difícil al ruido. El elastoband lo utilizaríamos también en esta solución es una banda acústica que la colocaremos en la parte de los montantes, o sea, de los canales, tanto en la parte de abajo, en el lateral como en el techo de esta estructura, de la estructura donde irán las placas. Aquí vemos que en esta obra se estaban preparando ya los canales, directamente estaban colocando, pegaban el elastoband, aquí los tienen preparados y después ya empiezan a instalar. El elastoband, bueno, tenemos distintos anchos. Según el ancho de la perfilería, pues bueno, se puede utilizar 50, 70 o 90. Y también en el caso de que utilicemos paneles acústicos que lleven la capa de Viscolam, ¿vale? Lleven algún absorbente y el Viscolam, pues bueno, aquí en estas juntas
podemos también colocar el elastobar. Vale, aquí en salas de máquinas siempre vamos a tener que tratar como si fuese prácticamente un local de actividad, o bueno, sí, local de actividad o sala de instalaciones. Aquí vamos por una parte, queremos quitar el ruido aéreo que van a producir esa maquinaria que, para que no pase a los recintos protegidos. Por tanto, tenemos que hacer pues lo que llamamos en acústica la caja dentro de la caja, que sería por una parte techo, paredes y suelo, ¿vale? Para que toda la envolvente de ese recinto esté protegido. Y bueno, ya en función del tipo de maquinaria y demás, pues bueno, se puede hacer con una placa, doble placa lámina, eso ya sería diseñarlo. Y muy importante en el suelo, aparte de siempre colocar un suelo flotante, pero si estamos hablando ya de maquinaria que puede producir vibraciones, pues incluiríamos también en la solución los tacos de caucho. Estos tacos, aparte de todos los materiales del Chova Impact, del Chova Pren que vamos a colocar en el suelo, que nos hará para ayudar al impacto, los tacos de caucho lo que hacen es que nos protegen de esa vibración que pueda tener la maquinaria. ¿Vale? Esta, por ejemplo, pues podríamos colocarlo entre un ascensor y la vivienda. En este caso vamos a colocar el Chovacoustic Plus Fieltex a la pared, como hemos visto antes. A continuación una perfilería con Chovanapa y doble placa de lámina. ¿Vale? Esto, si veis el índice que tenemos, es un DNTA, ¿vale? Porque esto hemos hecho una medición aquí en nuestras instalaciones, tenemos como un pequeño laboratorio y bueno, vamos un poco, como os decía al principio, testeando nuestros productos y buscando soluciones más reales para tener un valor mucho más adaptado a lo que sería la obra real. Vale, pues nada, pues también en nuestro catálogo pues podéis encontrar ya algunos sistemas con el DNTA porque ya estamos haciendo varias soluciones con in situ, con medición in situ. Otra parte que muchas veces se olvida es el forrado de bajantes. Aquí, en este caso, es una adaptación de una vivienda en planta baja. ¿Vale? Esto era un garaje y se adaptó a vivienda. Entonces, normalmente las bajantes o van por patinillos o siempre van por la parte de los cuartos de baño. En este caso, como era un garaje, esto sería la bajante que baja del edificio y cruza todo el techo. Pues bueno, aquí simplemente con forrar con el 35 Fieltex, que es un compuesto que lleva un fieltro textil y una lámina acústica. Lo que haríamos sería colocar el fieltro hacia la parte de la bajante y con bridas, como veis aquí en la foto, con bridas se iría cogiendo. ¿Cuál es la parte más problemática? Pues el codo. Siempre que gire la bajante, ahí va a haber más ruido del agua. Y después la parte horizontal, o sea, la parte vertical y después la horizontal. Pero bueno, en resumen sería forrarlo todo y en el codo o en cualquier unión que haya, doble capa, sería lo ideal. ¿Vale? Esto es lo que sería el material, son rollos de 5,5 por 1 metro. Pues bueno, lo normal sería ese metro de ancho, lo cortaríamos por la mitad y tendríamos 50 centímetros para poder forrar la bajante. Y ya si nos vamos a rehabilitación, nos iríamos a la parte de medianeras, de divisorias que nos pide el DBHR, donde normalmente ya va a haber un ladrillo existente, una tabiquería que se va a mantener, y a cada parte te dice que hagas un trasdosado, ¿vale? Te obliga a poner un trasdosado en cada vivienda, ¿vale? Para así tener, esta sería la base, que a lo mejor ya está cogida directo al forjado, y sin banda acústica, y lo que te está diciendo es que protejas cada vivienda por su parte. Pues bueno, estos serían también unas soluciones que hemos probado
en nuestras instalaciones. Como veis, aquí tendríamos el DNTA 54 y esto lo conseguimos con un ladrillo hueco del 7 que teníamos ya en estas instalaciones y le hemos añadido el Chevacoustic Plus Fieltex, veis aquí todo forrado, y a continuación una perfilería y en este caso una placa que son 9,1 del trasdosado, o si queremos más aislamiento, doble placa y lámina, ¿vale? Que ya nos iríamos a un valor de 59, que esto ya es un muy buen aislamiento, ¿vale? Pues bueno, como veis, el código técnico te pide un trasdosado simple, que normalmente con una perfilería y una placa o doble placa de 13 estaríamos cumpliendo, y después ya será pues lo que queramos añadirle. Podemos poner una placa, pero ponerle el extra del Plus Fieltex. Pues todo esto, estos detalles son los que nos van a hacer subir en esa clasificación que habíamos visto de la norma. Podemos irnos a la solución básica de cumplir o bien añadirle más materiales. ¿Vale? Y un poco siguiendo la investigación que habíamos hecho, pues ya contrastando los datos, aquí vemos, aquí estoy comparando el trasdosado con una placa de yeso, ¿vale? O sea, sería este con este. Aquí tenemos el valor global, pero si vamos a las frecuencias, en este hemos utilizado de una placa de acabado y en este doble placa más lámina. Aquí, como partimos de la misma base, con el ladrillo y el Fieltex, aquí vemos, en esta gráfica, vemos la diferencia que hay de colocar el Viscolam o no. Y aparte de que ganamos 5 dB en el global, si nos vamos a las frecuencias, vemos que es muy interesante porque a altas frecuencias tenemos el mismo aislamiento, pero esa diferencia de 5 dB, que es mucho, la estamos ganando toda en bajas frecuencias, ¿vale? Por tanto, es una muy buena excusa para poner el Viscolam, ¿vale? Entonces, ese pequeño incremento de 17 milímetros nos está haciendo ganar en unas frecuencias que son muy difíciles, nos está haciendo ganar esos 5 dB. Entonces, nosotros siempre intentamos colocar doble placa y lámina, porque aparte de ganar en el global, es que no, lo vamos a notar a ciertas frecuencias que son muy difíciles. ¿Vale? Y lo mismo con el impacto, pues hemos sacado estos son nuestros ensayos, que los podéis encontrar en el manual. Y por lo que decíamos del cambio de índice, este mismo sistema que hemos ensayado in situ, ¿vale? Que el valor son 59 dBA, pues hemos hecho una simulación acústica con un software específico de acústica, el INSUL, y el aislamiento que me da es RA66, ¿vale? Y después hemos comprobado en obra que son 59. Entonces, sí que estaría correcto, eso como habíamos dicho, que entre laboratorio y obra estaría una diferencia de entre 3 y 10 dB, ¿vale? Incluso hay veces que se ha visto más, ¿vale? Pero que esto es muy acorde a lo que estábamos diciendo. Por tanto, siempre que veamos un índice RA, tanto de laboratorio o de cálculo teórico, tenemos que ser conscientes de que después nos va a pasar esa bajada in situ, ¿vale? Aquí hemos hecho el mismo ensayo, pero hemos cambiado la perfilería autoportante por una perfilería omega para ocupar menos espacio todavía. Aquí, aparte de la perfilería omega, le hemos incorporado el FT de omega, que es un amortiguador, porque ya sabéis que en acústica cualquier unión que tengamos que hacer siempre nos va a aumentar el aislamiento si es una unión elástica, ¿vale? Entonces, si yo directamente voy a colocar la perfilería omega, la tendría que atornillar directo con un tornillo al ladrillo. En este caso, yo lo que hago es atornillar el FT de omega en estos agujeros y después encajo sin ningún tipo de tornillo, encajo la perfilería en el amortiguador. Entonces esto me hará mejorar el aislamiento. Vale, bueno, aquí este sería el Chevacoustic Plus Fieltex, la perfilería omega, acabado en doble placa y lámina.
¿vale? Aquí estaríamos consiguiendo una mejora, o sea, un aislamiento de 57, que también está muy bien. Y el espesor total son 7 centímetros. Es muy eficiente. ¿Vale? Haciendo la misma comparativa que antes, con el amortiguador Omega, el Plus Fieltex y una placa, y el mismo sistema con doble placa y lámina. En este caso incluso ganamos un poco más, 6 dB, aumentando esos 17 milímetros, y nos vuelve a pasar lo mismo. A altas frecuencias prácticamente el aislamiento es igual, pero en bajas frecuencias es donde realmente vemos el efecto del viscolam. ¿Vale? Por tanto, es una muy buena opción para estas soluciones. Este sería el ensayo. Y después otro tipo también de solución que se utiliza mucho en reformas, pues simplemente sería en un tabique autoportante acabado en una placa, en vez de colocar dentro del autoportante o bien una fibra, ya sea una lana de roca, una chobanapa o cualquier absorbente acústico, vamos a aprovechar ese mismo espacio y vamos a colocar un panel Chovacoustic LR. En este panel, ¿vale? Este panel es una combinación de 44 milímetros porque tiene 4 centímetros de lana de roca y los 4 milímetros de la lámina acústica. ¿Vale? Son paneles de 1 metro por 0,60 para que vayan encajando. El 0,60 sería el ancho de los montantes, ¿vale? Y se irían colocando un panel encima del otro. Aquí lo vemos que está insertado dentro del montante, o bien también lo podemos utilizar para reforzar el aislamiento del forjado, del techo. ¿Vale? A partir de aquí forraríamos todo y a partir de aquí bajaríamos ya nuestro falso techo con una placa o doble placa y lámina o lo que requiera el proyecto. Este sería otro tipo de solución, pues bueno, en vez de colocar el Chovacoustic Plus Fieltex, también tenemos el 65 Fieltex, después una perfilería con chobanapa y una placa. Pues bueno, este es un material que en vez de llevar el fieltro a doble cara, tenemos una capa de fieltro textil y una lámina acústica de 6,5. También lo utilizaríamos lo mismo, forraríamos toda la pared con el 65 Fieltex, con el fieltro hacia la pared y la lámina vista. Y a continuación, esto es un autoportante con chobanapa y una placa. Pues bueno, para que veáis distintas opciones y se pueden hacer un montón de combinaciones. En suelos de rehabilitación muchas veces nos encontramos con el problema de o bien no se puede colocar solera por altura o por sobrecarga. Lo ideal siempre sería una lámina de impacto y su recrecido de 5 centímetros y ya el acabado, ¿vale? Muchas veces no se puede colocar y una opción que tenemos es el Triacoustic. Muchas veces lo utilizamos porque lleva una capa de impacto y esa capa de ruido aéreo que complementa pues que no vas a tener la solera, entonces no vas a colocarle la masa esa de mortero que te aumenta el aislamiento de ruido aéreo. Para ello tenemos pues bueno este compuesto. Vale, aquí veis que lo extenderíamos con la lámina de impacto hacia abajo, sellaríamos las juntas porque hay que tener cuidado que después al verter el mortero no se cuele por las juntas o bien después ya colocar el suelo laminado. Otro material que también utilizamos en rehabilitación es el panel de espuma aglomerada, el Chovaprem. El de densidad 80, ¿vale? Tenemos estos formatos de 3 centímetros, de 4, de 8 y después tenemos una gama ignífuga que sería con tratamiento autoextinguible, ¿vale? Por si lo exige el proyecto, porque normalmente el que te protege al fuego es la última capa, que sería una placa de yeso o doble placa de yeso o lo que sea. Pero, pues bueno, si por exigencias del proyecto necesitas algún tratamiento a fuego, pues
está disponible el autoextinguible. Esto o bien se pone dentro de la perfilería o bien pegado y pegar la placa. En techo no sé, bueno, nunca lo recomendamos todo pegado, ¿vale? Siempre pues para relleno de cámara o se puede fijar con fijación con unas espigas al techo y después bajar la placa. Pero bueno, es un absorbente para dentro de la cámara. Y después tenemos el de alta densidad, el Chopapren, o 110 kilos o 160 en varios espesores, en 2 o en 3, y lo utilizamos normalmente para suelo, ya bien sea el suelo de tacos que habíamos visto, o bien el Chopapren, lámina de impacto y un suelo flotante. Esto funciona muy bien para tema de, o bien para vibraciones en este caso, o bien para ya requisitos más de mayor necesidad de ruido de impacto. Y bueno, un poco aparte del aislamiento acústico, pues hay proyectos que requieren resistencia al fuego. ¿Vale? Pues bueno, hemos ensayado esta solución que sería un techo acústico con doble placa de 25 contra el fuego y la lámina acústica. ¿Vale? Un poco lo que buscábamos es ver que la lámina acústica no está debilitando el llegar a esa resistencia al fuego de I-120. ¿Vale? Entonces, para ello hicimos un ensayo, tenemos todos los certificados por si en algún caso de algún proyecto los requerís, alguna sala de máquinas, algún cine, algún auditorio, pues bueno, está a vuestra disposición. Estas serían las fotos del ensayo. Y hicimos lo mismo también con un trasdosado, ¿vale? Porque el ensayo del fuego no es lo mismo, la solución del techo no nos vale para el trasdosado, entonces hicimos el mismo ensayo, dio también resistencia al fuego, EI 120, incluso más, pero bueno, la clasificación es EI 120 y nada, entonces es una solución certificada que podéis utilizar para salas donde se requiera este valor de fuego. ¿Vale? Por ejemplo, estos son unos cines donde exigían ese aislamiento y se hizo tanto en tabiques como en techo. Ve las dimensiones que tiene la sala y funcionó perfectamente, porque aparte, pues las salas de cine también necesitas ese aislamiento acústico. Pues bueno, para que sepáis que tanto techo como tabiques tenemos certificados estos dos sistemas a fuego. Y bueno, ya creo que ya queda poco. Simplemente indicaros que lo que os comentaba del asesoramiento técnico, nosotros llamamos a este asesoramiento propuesta técnica idónea y, y nada, son unos documentos donde nosotros recomendamos las soluciones, ¿vale? Es para ya sea un edificio que tengáis que hacer todo el estudio acústico, para un local, bueno, un poco todos los proyectos que necesitéis, pues nos podéis contactar y nada, estaremos encantados de ayudaros en cada solución. Como os decía al principio, en acústica tenemos que adaptar cada solución a cada caso concreto, ¿vale? Entonces, simplemente nos explicáis vuestro proyecto y nosotros os ayudamos a adaptar las soluciones. Y bueno, creo que no había ninguna pregunta, no sé. Voy a ver. Si no, de todas formas, bueno, al correo me podéis enviar vuestras preguntas y nada, y muchas gracias por asistir. Disculpad por el inicio que ha sido un poco caótico, pero nada, espero que os haya servido esta explicación. Muchas gracias.